Empieza La Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datola. Me imagino que estaréis todos disfrutando del verano. Si tenéis suerte, estaréis de vacaciones. Yo también estoy aquí intentando conciliar con los niños. Oiréis probablemente a la niña de fondo, que algunos ya habéis tenido el gusto de conocerla. Pero bueno, vamos a intentar a ver si nos deja hacer un podcast un poco fluido. Hoy queremos hablar en estos periodos de verano. Muchas veces aprovechamos para hacer reflexión, ¿no? Un poco aprovechamos el descanso, el que no estamos en nuestro día a día, en nuestra rutina habitual, para hacer reflexión sobre un poco pues, nuestras vidas, nuestras situaciones. Y una de esas reflexiones muchas veces es qué estamos haciendo con nuestras carreras profesionales, ¿no? Si realmente estamos contentos con el trabajo que hacemos, si creemos que debemos dar un paso más, si creemos que estamos hartos de lo que hacemos y queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Y para ello, hoy proponemos el tema de hacer un cambio profesional, ¿no? Intentar ver pues, cómo es ese reto, cómo se aborda. Y tenemos, como siempre, con nosotros a Brais Calvo. Hola, Brais, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, de maravilla. Y tenemos también a dos de los organizadores de Datola, Pablo Visos y Víctor Corral. Hola Pablo, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Eva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Bueno, pues bien. bien, Víctor. Perfecto. Pues tanto Pablo como Víctor son personas que en su momento pues habían elegido un camino, la vida los había llevado por un camino y en un momento dado decidieron pues hacer un cambio y moverse al mundo de los datos. Entonces, hoy queríamos hablar un poco más con ellos en profundidad de cómo fue ese cambio, por qué, bueno, ver un poco cómo se plantean estos cambios profesionales que no siempre son tan fáciles como a priori puede parecer. Entonces, bueno, no sé, Pablo, Víctor, cualquiera de los dos. Contactos primero uno, después otro. ¿Cómo ha sido vuestra situación, ¿no? ¿En qué punto estabais cuando decidisteis moveros hacia el mundo de los datos? Bueno, pues si Dale queréis tú si empiezo quieres, yo. Pablo. Sí, ¿Pero sí, yo? Venga, vamos sí. allá. Nada, pues a ver, yo realmente estaba en un sector cuando decidí dar este paso, ¿no? Completamente diferente a lo que viene siendo el mundo de la analítica, de los datos, incluso de los negocios digitales, y de la tecnología. Bueno, de la tecnología no tanto, pero bueno, era una cosa completamente diferente, ¿no? Yo venía de trabajar en el departamento de didáctica de un museo, era un museo científico y tecnológico, pero bueno, que no tenía absolutamente nada que ver. Y bueno, yo creo que lo que me decidió a dar el paso fue un poco, ¿no? Fue ya hace, no sabría qué sería, ¿no? Hace a lo mejor 8 años o así. 8 años, 9 años, por ahí, sí. Lo que me decidió a dar el paso, pues sería, o sea, fue realmente el hecho de ver un gran potencial, ¿no? En todo lo que viene siendo el mundo digital, ¿vale? Sí que es cierto que yo era una persona que siempre me habían gustado todo lo que tiene relación con la estadística, matemáticas y eso, ¿no? Y como que vi a través también de algún amigo informático, que también, o amiga informática también, que como que me hicieron ver que había muchísimas posibilidades en todo lo que viene siendo eso, ¿no? Digital. Y bueno, valorando distintas opciones en ese sentido, pues di con la analítica digital, creo que era algo que realmente me llamaba la atención y decidí dar ese paso. O sea, dar ese paso que no es algo que digas, bueno, voy a empezar a trabajar en esto, porque evidentemente no todo depende de ti, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que fue el hecho de, bueno, voy a dar los primeros pasos hacia ahí, voy a intentar informarme. Tenía la suerte de tener una amiga que hacía poco había hecho un proceso muy similar al mío, ¿vale? También que había sido compañera de trabajo también en este museo que os comento y que se estaba dedicando a ella. Pues ella fue un poco pues mi mentora en ese sentido. Todos conocéis los que estamos aquí, ¿no? Y ella, si nos escucha, sabrá de quién estoy hablando. Y nada, el tema fue, pues, oye, me dijo que había
ciertos cursos que los podía preparar, me empezó a informar sobre lo que era este trabajo y tal, me pareció interesante y bueno, me decidí, pues me lancé a hacer un máster en ese sentido. Una vez que hice el máster, te formas un poco, al fin y al cabo no te da tanto una puerta de entrada, ni mucho menos, pero bueno, sí que te sirve como una justificación para ir a una empresa a preguntar de, oye, sé que hacéis esto, yo he preparado esta formación, quizá pueda intentar aportaros algo, ¿no? Creo que a lo mejor no por conocimientos, pero sí por actitud y por pasión, ¿no? En ese momento sobre esta temática y al mismo tiempo, pues sí que me vais a poder aportar muchísimo, ¿no? Y fue un poco así el proceso inicialmente que me llevó a dar el paso. Fue ver potencial en la parte en el sector, ¿no? En el sector digital tecnológico y al mismo tiempo, pues en mi caso en concreto, un estancamiento. Quiero decir que sí que me gustaba lo que hacía, lo que trabajaba, pero le veía poca progresión. O sea, realmente no fue no fue tanto por hastío de la actividad que hacía o porque realmente fuera mi gran pasión la analítica digital, porque no es cierto. O sea, no fue así, sino que fue algo que vi una potencial importante de desarrollo y evolución laboral y era algo que a priori me parecía bastante interesante. Viste Fueron que esas era, las dos causas que me hicieron viste que era un pues, sector fichar. en auge, ¿no? De alguna forma bueno, que ahí que podrías progresar de alguna forma, ¿no? Un poco también, por lo que decías, ¿no? Guiado por esta persona que te fue apoyando, que te fue diciendo, oye, pues mira, pues aquí hay estas opciones, estos cursos, estas historias. Entonces no fue tanto por lo típico que decimos de me apasiona este mundo y tengo que trabajar en esto sí o sí, porque tampoco es tan fácil descubrir qué es lo que te apasiona, sino por el potencial que veías en lo que, bueno, en este sector que se estaba, bueno, formando de alguna forma, ¿no? Y que estaba como muy en auge, ¿sí? Totalmente, totalmente. Fue un poco eso, ¿no? Fue eso, saber que era compatible con lo que era el sector, la temática, ¿no? De que realmente por mis virtudes, llamémosle, ¿no? Y mis intereses, quizás más, pues sí que era compatible. Pasión, no sabía ni que existía en el sector inicialmente, entonces era Eso muy me pasó a difícil mí también cuando que empecé. No sintiese sabía ni que pasión. existía como para tener pasión por esto. Efectivamente. Entonces, nada, la pasión yo creo que después pues la vas obteniendo y hay, bueno, evidentemente zonas que te apasionan más, zonas que aborreces más y bueno, y Sí, al fin y al después cabo ya, llegar a un equilibrio de claro, realmente, oye, ya entre te lo vas que realmente moviendo me hacia apasiona. lo que más te gusta Efectivamente, o no. Y en tu caso, Víctor, efectivamente. cuéntanos un poco en tu caso cómo fue este cambio, de dónde venías y cómo llegaste un poco al mundo de los datos. Es igual, hay bastantes paralelismos con lo que dice Pablo, porque al final yo también veía una oportunidad en esta parte de las nuevas tecnologías, el auge del Big Data, del análisis de datos y demás. Sí, sí que es cierto que al final yo venía de unos sectores que al final me gustaban, pero que acabé cayendo un poco no sé, porque acabé la carrera, acabé un máster, me cogió la crisis económica y al final pasé por consultoría de negocio, pasé por retail, me acabé acomodando ahí en la parte de retail, haciendo carrera ahí y la verdad es que me gustaba, pero yo creo que varias cosas. Una esta que dice Pablo de, bueno, ahí va a haber oportunidades y es un sector interesante, aparte que permite temas pues como este de la conciliación o demás, que eso es interesante, pero luego por otro lado es también un tema de que yo quería probar ahí. O sea, yo tenía una cierta vocación. Entonces, este es uno de mis consejos que me traje aquí apuntados para el podcast de darle a la gente, que es que bueno, que está bien que te quites la espinita siempre que puedas de aquello que quieras hacer, inténtalo hacer, porque si no te vas a quedar ahí con las ganas y luego pues puede salir bien o mal. Pero yo sí que tenía un poco las ganas de probar en este sector. Entonces, Pero ¿en qué sector mm, exactamente? ¿En mundo data, en analítica digital, data en general? O sea, es decir, me, porque el sector es muy amplio. claro, me daba un poco igual. Otra de las motivaciones sí que es, a ver, yo venía de haber estudiado ADE y hacer un MBA y demás, entonces venía de la parte de negocio.
Entonces, yo lo que veía cuando llegué a retail y empecé a ascender y a gestionar equipos y cuentas de explotación y tal, es que se toman muchas decisiones sin tener en cuenta los datos, o sea, muy a lo loco, o que se toman al Muy revés y que los datos te según dicen va el lo aire. contrario. Claro. Entonces, a mí me gustaba esa parte de estrategia en base a datos, en base a tomar las decisiones bien, de manera informada. Entonces, esa era un poco mi idea también. También me hice un máster como Pablo, que era un poco de Big Data o de análisis de negocio en general, y yo no sabía lo que era la analítica digital. Pero bueno, yo quería algo vinculado a esto, a la toma de decisiones en base a datos. Y al final acabé en la analítica digital y muy bien. Pero, En tu caso, Víctor, ¿también tuviste el apoyo de alguien cercano que te pudo, bueno, ayudar a no tropezar por las mismas piedras que igual tropezó ella o él antes? ¿O fue un poco de, bueno, esta hoja de ruta que me ofrecen en este máster, en este curso, parece que me puede encajar y me puede abrir ciertas puertas? Porque al final ahora mismo estás más orientado a la parte de analítica digital o incluso estrategia de negocio, pero claro, al final cuando te reconviertes tienes vagas ideas de lo que realmente se va a hacer en el día a día o en el sector, porque aún dentro del sector cuesta definir esas funciones de cada puesto, desde fuera tiene que ser una locura. ¿Cómo fue un poco la decisión? O bueno, ¿cómo fue? ¿Hubo gente que te ayudó, que no? ¿Tenías a alguien Pues dentro? yo no, la verdad es que no tenía nadie así en el que inspirarme en que tomase una decisión tan loca, porque al final, pues yo no era tan joven, tampoco venía de una parte técnica y al final eso, estaba haciendo carrera en retail, o sea, me estaba formando para director de tienda, es decir, ya estaba en un puesto relativamente alto gestionando gente y tal. Y al final fue lanzarme al vacío, coger un año de excedencia, pagarme el máster, aguantar ese año sin ingresos por mi parte y empezar de cero prácticamente, porque o sea, empezar pues muy de junior, que al final tuve la suerte de empezar con vosotros y aprendí muchísimo y la carrera fue creciendo de manera exponencial. Pero el apoyo que tuve principalmente fue en casa, claro, que al final en casa me apoyasen para esa decisión de manera Claro, económica y de es que, manera claro, es que ahí que no es iba a fácil. incidir yo, porque hablas de empezar de cero cuando ya tienes una carrera. En tu caso, no sé si tenías ya Mm. hijos o no, cuando hiciste el cambio, No. Ah, bueno, pero bueno, tenía uno, un bebé, sí, de unos meses. tenías un hijo, o sea que es, digamos que estás en un puesto donde estás, digamos, aportando a la economía familiar y de repente dices, me cojo una experiencia, me pago un máster, que no son baratos tampoco, Mm. digamos que es, y me cojo, pues no sé, un año, 2 años, lo que te lleve hacer el cambio. ¿Cuáles son los grandes apoyos? O sea, tu familia, tu pareja, tus padres. Mm. Necesitas a alguien que te apoye para eso, ¿no? Porque si no es muy Sí, difícil. que puedas vivir o subsistir así, porque yo me cogí la excedencia, es cierto que yo aproveché mucho más el máster, tenía compañeros en el máster que siguieron trabajando y con hijos y demás, y a ellos también les sirvió, pero evidentemente es mucho más difícil aprovecharlo. Ya no solo a nivel de conocimiento, a nivel de que tú arrancas en un sector nuevo en el que no tienes experiencia con cierta edad y tal, y tú tienes que ir a charlas, tienes que ir a hacer networking, eventos y demás. Y eso siempre es más complicado que cuando eres más joven y empiezas y tienes tiempo libre. Entonces, por un lado es eso, que te decidas a asumir un poco esa inversión, ese riesgo económico, que te puede salir mal. Bueno, pues yo tenía claro que si me sale mal, pues me vuelvo un poco a donde estaba. Pero bueno, Sí, tenías la ahí, excedencia que siempre te claro, daba la opción de volver claro. al trabajo que tenías Sí, antes, ¿no? sí, o algo similar. Pero también apuestas, o sea, por el tema de la familia también apuestas. O sea, a mí me coincidió con eso, con que
con que nació mi primer hijo y yo tenía claro que si lo conseguía en este sector también iba a tener un mejor trabajo, más conciliación para estar con él que el que tenía en retail, que realmente era Claro, al final es una muy apuesta duro. también de conciliación a largo plazo, que en ese Sí, momento es un eso. sacrificio, ¿no? Pero que a largo plazo, si sale bien, Mm, pues puedes, bueno, pues puedes tener todas claro. las ventajas que a día de hoy tiene este sector, ¿no? Sí, Tú, estás Pablo, en tu caso, perdiendo a corto para ganar a largo, si te sale bien, claro. Tú, Pablo, en tu caso que hablabas antes de esa figura de mentor, ¿no? Que te guió un poco y demás, pero aparte, en esta parte económica, por ejemplo, que comentaba Víctor, pues eso, tú también decías que habías hecho un máster, lo hiciste mientras que trabajabas, hiciste también un parón para dedicarte en exclusiva a hacer el cambio, a hacer el máster, prepararte y demás. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso fue, o sea, yo compaginé, digamos, pues esa formación inicial con el trabajo anterior. Yo, de hecho, nunca llegué a estar, o sea, pasé de un trabajo al otro directamente, ¿vale? A la oportunidad. Yo inicialmente hasta como que no lo veía como un trabajo. Yo cuando me planteé esto, me lo planteé en plan de vamos a meternos en esto muy de lleno, muy en serio, muy vamos a hacerlo casi como un reto, ¿no? Casi me lo planteé como un reto, o sea, un cambio laboral radical. Sabía, o sea, a mí es cierto que tuve la suerte, ¿no? Que Víctor en su caso no, de tener cierta visibilidad, ¿no? Por viendo la progresión de esta mentora, ¿no? Que realmente me ayudó un poco. Ella estaba empezando también en el mundillo, pero bueno, era un poco seguir su ejemplo. Veía que a ella, de momento, pues oye, que las cosas le parecían que iban bien. Ella fue un poco también oye, si estás decidido y crees que realmente te puede interesar, fue ella la que me dio luz antes de que yo realmente me plantease nada. Me dijo, oye, hay una oportunidad que creo que es interesante, que creo que puedes encajar y que si te mola puedes empezar a ello, ¿no? Entonces ahí, pues, viendo un poco su ejemplo, ya me pude ver otros ejemplos a través de ella, ¿no? Y realmente de cómo se progresaba en el sector, qué tipo de necesidades había. No, yo iba ya con un poquito de trampa con respecto a Víctor, que a lo mejor él tenía en este sentido menos visibilidad que yo por eso, por no tener esa facilidad. Pero yo sí que me lo planteé como eso, como un reto en el cual para mí la formación inicial era simplemente la formación del máster que hice, y después lo certifico, ¿no? Después de haberlo hecho, casi como el ganarme el derecho a llamar a una puerta, pero nada más que eso. Es decir, no tienes otra, bueno, en mi caso al menos, no te da ciertas nociones muy básicas, muy genéricas, globales, que no tienen demasiado que ver con el día a día que te vas a enfrentar cuando llegas. Vamos, que para ti el máster era tener el título para poder decir, yo tengo esto, Sí, ¿vale? Entonces esto como que me da, sí, que me abre la puerta, ¿no? Que me da un poco sí, de derecho o cierto, me da un poco más de confianza para venir aquí y decirte, efectivamente, puedo aportar algo porque mira, he hecho este máster, ¿no? Pero no es tanto efectivamente. por lo Claro, que aprendiste en él, sino por el título en sí. Sí, sí, sí. O yo sea, yo ahí creo que estoy fue por ahí. Es muy decir, de acuerdo contigo. O sea, para mí es eso. Al final, no es porque los másters sean malos o lo que sea, o los ponentes sean malos. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi máster, pues de analítica digital, pues se dio un módulo de 8 o 16 horas, que lo dio Fátima, nuestra compañera, que lo dio muy bien y tal. Pero tú no aprendes en 16 horas analítica digital, ni ninguna empresa te contrata por haber cursado 16 horas. Lo que sí que ven es que, bueno, que tú eres una persona con inquietudes, que quieres cambiar de sector, que te has pagado una pasta para el máster, que has dedicado un tiempo y que tienes mucho interés en eso. Y esas 16 horas te pueden orientar a, bueno, esto me gusta o esto quiero darle a partir de aquí me hago cursos, conozco gente y demás. Y el máster sí que te abre eso que decía Pablo de poder ir a llamar a una puerta, poder ir a un evento y conocer gente, poder enviar currículum, poder empezar a ir a eventos, que eso realmente es lo que te abre las puertas del sector y para mí lo más complicado, que es arrancar de alguna manera. Y, y aquí claro, un, y aquí un tema también, sobre todo que comentaba Víctor antes, que era que él, bueno, gracias a tener la posibilidad de poder pedir una excedencia, pudo dedicarle más tiempo a todo lo que le ofrecía el máster o todos los conocimientos, todas esas inquietudes que el máster le iba generando, porque al final el máster, un vídeo de YouTube te genera pues curiosidades y Víctor
pues con ese tiempo libre fue capaz de medio saciar esas curiosidades e incluso ir igual un poco más allá que otros compañeros que estaban más a full en su día a día. Y al final también es algo, creo que importante, porque al final cuando estás buscando otra vez tu primera oportunidad, poder diferenciarte en algo, porque tú tienes un Looker, un Power BI de X temáticas y el otro no lo tiene, o porque tú pudiste practicar en X historias que el otro no pudo practicar, pues al final puede ser el factor decisivo a entrar o no entrar, o que te den esa primera oportunidad o que no te la den. Claro, eso Pero eso es, no sería es tanto. independiente del máster, no es tanto el máster, sino lo que haces tú después y que puedas tener ahí tu propio perfil con tus publicaciones, pues ya sea un Power Mm. BI o un GitHub o lo que sea, con tus cositas, ¿no? Sí, crear como tu Claro, portfolio en ese pero tú no sentido. arrancas desde la nada, quiero decir, al final el máster es la base de que te da las pautas de, bueno, esto me gusta o en esto tengo que profundizar, y entonces luego tú tienes que ser una persona curiosa y ponerte a probar y a montarte tus propios proyectos, que al final es como aprendes. Sí que es cierto que al principio es importante que te saques certificaciones, cursos y tal, también para poner un poco bonito el currículum y que por lo menos te llamen y te den la oportunidad de tener una entrevista, pero luego en lo que aprendes realmente eso es lo que dice Bryce, es peleándote con las cosas y montándote tus proyectos y tus historias. Y para eso tienes que tener pues tiempo y ganas. Entonces sí que es Sí, importante eso. yo esto, por ejemplo, esto que estáis diciendo ahora, ¿no? Yo tenía claro, que era un poco lo que también iba a comentar antes, de que realmente mi formación no iba a ser ni ese máster, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que realmente, oye, ese máster era el que te iba a permitir a lo mejor llamar a una puerta que quizás te permitiese o te diese una oportunidad en algún sitio, pero que a partir de ese momento era donde iba a empezar la formación de verdad. Yo sabía que durante el siguiente año, 2 años, 3 años, realmente mi idea era seguir formando, ¿no? Intentando aportar lo máximo posible. Oye, que si aún encima te están reportando un sueldo que te permita sobrevivir, ¿no? Digamos, pues evidentemente genial, incluso en la mayoría de los casos supongo que es un condicionante, ¿no? O sea, si no cobras durante tanto tiempo, pues evidentemente no todo el mundo se lo puede permitir, tampoco yo ni idea del caso, ¿no? Pero sí que es cierto, y muchas veces también lo hablo con gente a día de hoy que quiere dar ese paso, tanto gente que se quiere cambiar o reciclar de sector de profesión, como gente que está buscando su primera profesión, ¿no? De, oye, intenta tener algo, ¿no? Ese máster, ese curso, esa inquietud, ese portfolio incluso. O sea, si no tienes un máster, pues ten algo que te pueda demostrar que tienes ese interés y que ya conoces algo que te sirva o que le sirva a la empresa o a la persona de recursos humanos para filtrar, porque les llegarán miles de currículums. Si tú no tienes algo que demostrar, que tienes algo más que simplemente, oye, me interesa esto porque tiene mucho potencial, ¿no? Eh, para entrar dentro de ese primer filtro, genial. Pero después, plantéate que como los siguientes meses, incluso años, van a seguir siendo de formación, ¿no? Y van a seguir siendo de formación eh, pagada, además. O sea, te van a pagar a ello. Quizás yo también, uno de los consejos que doy muchas veces, y que también yo iba por ese camino en aquel momento, de no me importa demasiado cuál va a ser mi primer sueldo o el de los próximos 2, 3 años, ¿no? Porque eso llegará. Sabemos todos que aquí, en comparación con otros sectores, la progresión, condiciones, estrellas económicas, pues es mucho más rápida, no decía antes Víctor, más exponencial que en otros sectores, ¿no? Entonces, las primeras veces yo creo que lo que se debe de mirar más es que te aporte a ti a nivel habilidades, conocimientos, relaciones incluso diría, ¿no? Que, joder, pues que me den un poco más de salario o que, hostia, no, pues es que aquí trabajo 1 hora menos a la semana. ¿No? Para mí eso quizás sí que es importante, evidentemente, pero para mí está en un segundo lugar, ¿no? O sea, oye, invierte en ti, y invertir en ti es estar en un sitio donde sabes que vas a aprender, que te van a formar de forma rápida, de forma eficiente, consistente, robusta, que realmente puedes nutrirte de muchísimos compañeros. Yo muchas veces digo, oye, si tenéis la oportunidad de hacerlo presencial, sé que el teletrabajo tiene muchas virtudes, ¿no? Pero para un junior que realmente quiere aprender, si puede ser presencial y estar mano a mano con esos mentores, ¿no? Con esa gente que ya lleva años con experiencia, se puede nutrir y de forma
real y en tiempo, en todo momento, yo creo que es ideal, ¿vale? Y esto que comentas, Pablo, es lo ideal, pero es difícil, porque al final también algo que nos solemos quejar siempre, aunque sea trabajo de forma presencial, es que trabajamos de forma muy aislada. Entonces ahí la dificultad de empezar en un sector, empezar en cualquier empresa, seas ya veterano o incluso siendo junior, que todavía es más difícil, que muchas veces lo que suele pasar es que empezamos aislados. Entonces, bueno, al final, en esas primeras oportunidades, yo creo que al final es un poco de casi suerte que donde caigas, pero que la gente no, sobre todo no te desanimes porque hay muchas más empresas, muchas más formas de trabajar o muchos más Sí, compañeros sí, que pueden... completamente, ¿eh? Y yo hablo un poco en mi experiencia. A mí sí que me aportó mucho, fue duro, ¿eh? También lo digo, con comparación con estar de forma en remoto en tu casa y sin tener que cumplir un horario súper más o menos estricto, etcétera, etcétera. De aquellas fue bastante antes de la pandemia, no estaba tan extendido todo lo que viene siendo esas flexibilidades horarias y ese teletrabajo, etcétera. Pero hay una cosa muy buena y creo que aquí cualquiera de nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Que el hecho de estar presencialmente, comer juntos con tus compañeros, el estar tirando horas allí, el estar enfrentándote a esos problemas, pues nos aportó muchísimos beneficios en ese sentido. Creo que conseguimos crecer de forma más rápida, evolucionar de forma más eficiente gracias a eso. Eso no quiere decir que no se pueda hacer a nivel presencial. Ahora, evidentemente, hay que adaptar, ¿no?, los protocolos, procedimientos y metodologías para que realmente sea viable conseguir, o sea, cubrir los déficits, ¿no?, que puede tener el teletrabajo y el aislamiento que puede llegar a provocar. Si puede provocar a nivel presencial, imagínate si ni siquiera sabes, si no les pones cara a tus compañeros, por así decirlo, ¿no? O no tienes forma de que alguien te esté dirigiendo bien. Pero entiendo que sí que es viable. O sea, entiendo que realmente simplemente son metodologías y hay que buscar la fórmula, porque sí que es cierto que también estaría genial aprovecharse de todas las ventajas que tiene, pues ese, ¿no? El trabajo híbrido, el trabajo en remoto, la flexibilidad horaria, el no tener que estar todas las horas trabajando de forma síncrona, ¿no?, sino que cada uno pueda conciliar. Oye, todo eso suma muchísimo. Pero para lo que es el tema de evolucionar a nivel profesional, de aprender, de formarte de la forma más ágil posible, creo que aún tenemos muchos pasos que dar en ese sentido. Yo por eso suelo aconsejar en ese sentido. De, oye, si tienes la posibilidad, yo te recomendaría, vas a aprender más rápido, vas a poder evolucionar más rápido. Nuestro sector, al fin y al cabo, evolucionamos, mejoramos condiciones en base a lo que podemos dar, ¿no? Y cuanto antes estés en ese sentido preparado, después nos estamos formando todos los días y puedes llevar 20 años y te sigues formando, que eso evidentemente no nos lo quita nadie, pero bueno, esa base, ¿no?, en la cual puedas ser tal y puedas evolucionar en ese sentido y tal, pues creo que a día de hoy es un plus para ese caso en concreto. A mí me alegra que traigas estos dos puntos, que son dos de los que yo tenía apuntados y que ¿Así? también estamos en línea, que es lo de, evidentemente, tienes que venir con la mentalidad de que nunca vas a dejar de aprender, o sea, tienes que ser una persona curiosa. Y eso yo lo hilaría con el tema de algo que dice Bryce a veces, de que no es tan importante la herramienta o ser un experto en la herramienta, ¿sabes? Es cierto que cuando empiezas es importante, pues a lo mejor no abarcar todo y no querer ser un analista 360 porque no lo vas a conseguir, porque esto es inmenso y cada vez más, y a lo mejor pues tienes que destacar en usar bien GA4, usar bien GTM o lo que sea, y para que las empresas se fijen en ti. Pero luego a la larga no es importante que seas muy experto en GTM o en una herramienta concreta. Al final esto es un sector súper cambiante. Entonces, a lo mejor mañana pues la IA se habrá cargado todo y ya no haya GA4 o lo que sea, ¿sabes? Pero si tú eres una persona pues eres capaz de conectar los problemas de negocio con los datos y tomar decisiones en base a eso, es una persona que trabaja bien en equipo, que te sabes complementar con tus compañeros o demás, eso nunca te lo va a sustituir una inteligencia artificial. Entonces, yo a medio plazo buscaría más a desarrollar esas aptitudes transversales que focalizarte en una herramienta, ¿vale? Sí que evidentemente, hay cosas pues que las aprendes y no se van a caducar de la noche a la mañana,
pero la mayoría de cosas que te aportan es, pues eso, ser capaz de hablar con equipos diversos, tener dotes comunicativas, ser organizado, ser meticuloso, ese tipo de cosas son las que pesan. Las soft Y skills al final, ¿no? sí, para mí sí, o la habilidad para aprender la parte técnica, pero la parte técnica que tienes que aprender todos los días, no es me meto Al final es algo aquí. que yo estoy de acuerdo con lo que decís de lo de nunca dejar de aprender, ¿no? Que este es un sector que cambia un montón, que siempre tenemos que estar, pues eso, cambiando, evolucionando, aprendiendo nuevas herramientas, nuevas historias. Lo que me pregunto a veces es, o sea, y es algo que siempre decimos del nuestro, y yo no he cambiado de sector, ¿vale? Bueno, muy poquito, al final, muy poquito. Vamos, también cuando acababa de empezar, o sea, nada, caí aquí de casualidad y no he tenido ese cambio de sector brutal. Pero no es algo que pasa en todos los sectores, realmente, que siempre tienes que estar aprendiendo. Es decir, yo me pongo en la piel de un mecánico, la mecánica de hace 15 años probablemente no tiene nada que ver con la mecánica de ahora, que ahora ya es más electrónica incluso, bueno, de hace 20. Entonces, es algo que yo creo que a veces pensamos que somos los únicos que tenemos que estar cambiando continuamente, pero creo que es algo muy extensible a muchos sectores, ¿no? Porque al final la industria cambia en todos ellos, ¿no? Entonces, creo que esas nociones de, pues eso, de nunca dejar de aprender, de saber utilizar nuevas cosas, nuevos aparatos, nuevos herramientas, ¿no? En nuestro caso de datos y lo que sea, es algo que es extensible a prácticamente cualquier sector. Mm. Es cierto, pero no sé si tanto, porque aquí al final hay mucha incertidumbre sobre qué tecnología va a predominar, qué legislación nueva se va a imponer, porque no hay leyes sobre determinados temas de privacidad que no sabes cómo van a evolucionar. Entonces, sí que es cierto esa comparativa que pones, que evidentemente pues un mecánico tampoco es un mecánico de hace 50 años que se sacaba el título de mecánico y ya está, se tiene que estar renovando constantemente y también una especialización. Seguramente el mecánico de Volkswagen tenga una especialización que no tiene pues el de Toyota, que tiene la especialización en su coche. Y eso nos afecta a todos, pero no sé, yo sí creo que hay sectores más en los que se acucia más que otros y que este puede ser uno de ellos. Yo creo que ahí es un tema que también reflexiono bastante mentalmente por ese agobio de tendremos siempre la misma capacidad, el mismo tiempo para estar siempre al día. También es cierto que una vez que tienes esas bases, cuesta mucho menos actualizarse o cambiar de herramienta o cambiar así de paradigma. Hace falta asentar esas bases que no son fáciles y lleva años, muchos años, y cada vez asentarlas. Eh, y yo creo que aquí también es un tema es un sector que no está maduro, un sector que también tenemos la desgracia que hay mucho ruido, mucho humo, que realmente no hay tanto cambio, pero muchas veces por temas de venta, por temas de hype, pues nos empiezan a inundar ciertos ruidos que al final, si analizamos si analizamos con perspectiva a años anteriores, al final pues no hay tanto cambio. Lo que pasa es que hay mucho ruido entre medias, que nos genera también mucho ruido a nivel profesional. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de madurez, comparación con otros sectores. Y otra Y cosa, lo, bueno, Víctor, si lo hago con esto, pues te voy a cambiar No, todo. no, solo por hilar con esto, que era la otra parte que me quedaba antes de comentar Ah, sí, perdona. con Pablo, que era el tema de eso, de priorizar también una empresa en la que puedas crecer. Claro, al principio no vas a tener 50.000 oportunidades para escoger y entonces va a depender mucho de la suerte, ¿no? Yo ya dije que tenía la suerte pues de empezar a trabajar en un proyecto grande con vosotros y que eso fue una catapulta. Pero luego en otras ocasiones en las que pude cambiar de trabajo y pude escoger, también prioricé dónde iba a aprender más que el salario o otras condiciones. Entonces, para mí también esto es muy importante. Ahora que estamos hablando de la parte de aprender y de estar siempre actualizado, pues la gente de la que te rodeas. Pues eso, yo trabajar con Bryce pues me da un plus de que no tiene otra gente, de estar actualizado y de estar a la vanguardia de todo, que no me lo sacaría pues a lo mejor leyéndome yo blogs o demás. Entonces, eso de rodearte de gente que es
que es mejor que tú o con la que te permite aprender, eso para mí es como uno de los valores principales que tendrías que buscar, sobre todo cuando inicias la carrera. Después también, pero sobre todo al principio. Aquí, hilando así muy brevemente, si tienes a alguien dentro que te puede echar una mano en ese proceso de aprendizaje y con el que ya tienes confianza y tal, pues puede ser un factor decisivo, porque al final en esos comienzos, pues tener a alguien conocido que puede, pues, darte consejo, apoyarte, puede ser determinante. Bueno, y si no, siempre les quedará Datola, ¿no? Bueno, eso sí, cuando estás empezando, pues echar mano de toda la gente que pasó por lo mismo, pedir consejo, pedir gritar, pues suele funcionar, porque a lo que vuelvo es que normalmente es un sector bastante aislado, donde todo eso te va a complementar, incluso en el proceso, que igual es una pregunta que igual lanzaba después, pero sentido de, al final, desde que decides hacer el cambio de carrera profesional hasta que se logra ese cambio de carrera profesional, entiendo que también pasáis por muchos altos y bajos. ¿Cómo mantuvisteis la motivación, las fuerzas, las ganas? Claro, ¿tuvisteis ganas de abandonar en algún momento? De decir, bueno, pues ya está, es la última oportunidad. Si yo qué sé, si en medio año no encuentro un trabajo en esto, lo dejo. Pues porque ya no hay más ganas, porque ya no hay más dinero, porque al final es lo que hablábamos, hay un impacto económico también, por lo que sea. A ver, en mi caso en concreto, no, en esta parte del proceso, ¿no? Del inicial del cambio, realmente a mí no me dio tiempo a plantearme demasiadas cosas porque sí que es cierto que fue todo muy rápido. El sector estaba creciendo muy rápido, las necesidades de gente pues eran muy altas, ¿no? Había mucha oferta en ese sentido. Y entonces, a pesar de que no tenía un bagaje que realmente me pudiese o sea, que pudiese defender que realmente era el candidato adecuado y tal, sí que me dieron una oportunidad bastante rápido, ¿no? Yo era consciente de que esa oportunidad era ficticia, entre comillas, es decir, que no iba a comenzar mi carrera profesional y que eso me aseguraba absolutamente nada, ¿no? Porque realmente donde se iba a valorar tu candidatura iba a ser precisamente en ese trabajo. Posiblemente también por lo rápido que sucedió todo, ¿no? Por la necesidad que tenía por la empresa de trabajar y todo. Entonces, en ese sentido, no llegué a plantearme en plan de tirar la toalla y tal, porque es que no me dio tiempo, o sea, a ello, ¿no? En ese sentido. Lo único que yo en ese momento dije, o sea, lo único que estoy pidiendo es una oportunidad, evidentemente como tal, es para que después, en el momento en el que pueda demostrarlo, pues ver de lo que soy capaz y que vosotros también pues, podáis valorarlo. Y a partir de ese momento, pues así me lo planteé, ¿no? Me lo planteé como un reto personal, donde para mí de inicio fue bastante, no voy a decir duro tampoco, porque realmente al mismo tiempo fue apetecible, ¿no? Porque realmente era lo que estabas buscando y querías. Entonces, al fin y al cabo, estabas en una situación que te gustaba. Pero bueno, fue duro en el sentido de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho de quiero ponerte en modo esponja y absorber absolutamente todo lo que pueda, muchas cosas que te iban llegando pero que no tenían conexión en tu cabeza porque eran cosas como, bueno, al fin y al cabo como vas cogiendo, ¿no? Vas pillando formación de aquí, formación de allá, datos de un lado, datos del otro, a nivel mental, me refiero. Y después van haciendo formas en tu cabeza todo eso, ¿no? Pero al principio sí que son como pequeñas islas que no tienen conexión entre sí y pronto vas viendo, o con el tiempo vas viendo el mapa desde otra perspectiva, ¿no? Y eso fue un poco el proceso en ese sentido. Yo ahí lo que destacaría sería eso. Sí que es cierto que cuando te llega tanta información, ¿sabes? Bueno, lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando empieza con algo nuevo, ¿no? De repente te crees que eres el amo, ¿no? En plan de, hostia, de cero a donde estoy ahora, es que en estos 3 meses, tío, es que ya valgo aquí para ser el rey de la analítica, ¿no? Y de repente, cuando sigues profundizando un poco más, te van pasando algunos meses, no la caída esa. Hay algún diagrama que no sé cómo se llama, pero bueno, no, que tienes ese momento en el que tu propia ignorancia te hace pensar que sabes que ya has llegado a la cima, ¿no? Y tal, de la sabiduría.
¿no? Y después Y es después ves cuando la realidad, es como, tu todo lo que me propia, queda por aprender, efectivamente, espérate. justo lo contrario, ¿no? A medida que vas aprendiendo ya cosas más allá de eso, es cuando te llevas el hostiazo de realidad. Y cuando te llevas el hostiazo de realidad de, mira, puta, estoy aquí abajo de todo, ¿no? Es cuando a lo mejor dices, hostia, tío, lo que me queda por escalar, ¿no? Lo que me queda aún por aprender. Buah, esto es inabarcable, no es posible, ¿no? Después te vas dando cuenta que precisamente sí, es inabarcable, momentos de frustración porque quieres saberlo todo, quieres ser especialista en todas las ramas de la analítica porque eh, te vas dando cuenta que es inviable, ¿no? Y te vas dando cuenta de que tú tienes que ir haciendo tu camino, que, oye, intenta ir hacia las cosas que te puedan apasionar un poquito más dentro del mundo del data, que cuanto más te especialices en una rama concreta, menos visión global vas a tener, y viceversa, cuanto más visión global vas a querer tener de muchas cosas, menos te vas a especializar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya vas haciendo, incluso yo creo que hasta por épocas vas a poder ir avanzando en ese camino, e incluso, o sea, si quieres una visión un poquito más global o quieres especializarte en algo más concreto, incluso diría que nada, ¿no? Que realmente ahí el poder un poco está en tus manos, ¿no? Evidentemente también lo tienes que congeniar con el proyecto en el que estés, con la empresa en la que estés trabajando, o con eso, algo que realmente que estés dando algo para obtener un retorno, ¿no? No es todo hacer lo que te dé la gana. Pero bueno, dentro de las reglas del juego y dentro de lo que realmente y tal, pues ir haciendo tu camino y poco a poco sabiendo precisamente eso, ¿no? Ni frustrarte porque no lo vas a saber todo nunca, ni tampoco creerte que vas a llegar a ese punto en el que ahora sí, ya he conseguido saberlo todo, ¿no? Eso es imposible, lo sabemos todos. En tu caso, dirías que, bueno, que ya lo decías al principio, ¿no? Que no te cambiaste al sector porque te apasiona este mundo, porque en realidad, como bien estás diciendo, es un mundo desconocido hasta que empiezas a profundizar en él. ¿Crees que después, ya cuando pasaste ese pico y viste la realidad y demás, donde ya te vas enfocando hacia lo que más te gusta o lo que más te atrae, que también puede ir cambiando a lo largo del tiempo? ¿Crees que ahí sí que ya has encontrado un poco tu pasión, que sí que te gusta, o te planteas un cambio a futuro otra vez? Bueno, un cambio así tan radical quizás no. A ver, si soy totalmente sincero, te planteas muchas cosas a lo largo Yo me planteo que me toque la de una lotería y no vida. tener que volver a trabajar, ¿no? Claro, sí, a ver, te planteas muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido a veces te vienen cosas a la cabeza de, hostia, ¿cómo me molaría cambiar a lo mejor? Y yo qué sé, por poner el ejemplo más típico, ¿no? Porque esa gente en un chiringuito dando clases de surf, tomando mojitos todo el En día y tal, y Tailandia. esto, joder, esta gente sí que vive de puta madre, ¿no? Pero, a ver, te planteas cosas y también las circunstancias te hacen plantearte cosas, ¿no? Circunstancias me refiero externas como puede ser inteligencia artificial, ¿no? La llegada de la inteligencia artificial, las míticas dudas que nos surgen a todos, que salen de las noticias, nos van a la gente que estamos en el sector digital, pues sí que es cierto que esa inteligencia artificial puede suplir ciertas de esas tareas complejas o laboriosas que realizamos nosotros, o por lo menos nos las pueden facilitar mucho. Entonces, pues dice, bueno, sí que te planteas pues hay alternativas o incluso dentro del mundo, tanto fuera del mundo data como dentro del mundo data. Eh, lo cual yo creo que es positivo también, ¿no? En ese sentido. O sea, yo ahí animaría a todo el mundo a que quisiera dar ese paso. Que esté en nuestro lado ya, o sea, nosotros mismos, como que es en el momento que digamos, oye, mira, ahora me apetece cambiar. Es cierto que te da, cuando ya tienes eso, una confianza en el sector, unas habilidades en el sector, ya te consideras profesional con garantías, ¿no? Sí que a lo mejor dar esos pasos te da más vértigo. Pero también piensas que cuando ya llegas a tener esa experiencia y tal, lo que hizo un poco Víctor cuando también estaba en el RTE, ¿no? O sea, si te apetece lanzarte a la piscina, sabes que tienes otra con agua, ¿sabes? En plan de, oye, si te lanzas en ella y no había agua, siempre yo creo que puedes dar el paso hacia atrás. Es cierto que puedes perder un poquito la actualidad, ¿no? Pero bueno, rápidamente pues, te Sí, vuelves las a bases El están ahí, lo problema que es decíamos antes. que Las te bases están quedes ahí en la hechas. que te quedes en la que tiene agua no significa que esa siempre vaya a tener agua.
Ese es Esa es el, otra. Sí, Ese es sí, muy ese es un sí, sí. buenísimo. poco aquello de quién se ha llevado tu queso, aquel libro que se hizo famoso hace unos Efectivamente. años, ¿no? Pues en un entorno tan cambiante en el que no sabemos cómo va a evolucionar ningún sector, nunca sabes en qué sector va a tener oportunidades o no, porque una nueva tecnología te lo cambia todo. Entonces, mi consejo era eso, es que te intentes hacer lo que te guste y lo que te motive, porque si te gusta y te Bueno, motiva, pues ahí le vas a poner esfuerzo al yo final, siempre, porque eso lo digo siempre, lo que te guste y lo que te motive, pero mira un poco que te pueda dar de comer. Sí, Que sí. sabes, porque a mí bueno, igual me ya, motiva y me evidentemente. gusta mucho. Que ojo, que eso que tú dices, las cosas cambian. O sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, estudiar matemáticas era o eres profesor y sacas oposición o nada. O te vas Ese por es el ahí a ejemplo cualquier claro, cosa. porque Y ese yo es el ejemplo estudié claro de ADE que porque hoy, tenía salidas y me comí toda la crisis en la claro, que no había trabajo para nada nadie de para. ADE y los Claro, matemáticos que no tenían ahora empezaron a petarlo. buscadísimos y empezaron a Claro, petarlo. Exacto. Entonces, claro. eso está bien que busques algo que te guste, o que por lo menos que no odies, porque al final pasamos muchas horas al día en el trabajo, entonces por lo menos que no sea algo que aborrezcas, ¿no? Que te gusta y que te lo sepas llevar y Ujú. demás, pero también que eso, que tenga cierto potencial, cierta salida para poder Sí, sí, vivir que tiene que y tener jugar, un, si puedes tener las Claro, condiciones que tenemos ahora mismo en el sector de que hablábamos antes, de tiene que tener un conciliación, retorno. de Tiene que tener todo, un... o sea, todo eso claro, está pero, genial. tampoco tienes por qué saltar al vacío. En mi caso fue bastante salto al vacío, pero nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo con los podcasts, ¿sabes? Y nadie nos paga por esto, ¿sabes? Entonces Ya. podríamos tener un trabajo que no nos gustase nada y estar aquí haciendo el Sí, sí. podcast. Y a lo mejor a futuro pues somos podcasters de éxito. A eso voy dedica un poco de Sí, sí, recursos a dedicarle eso. a lo que Y aquí también hay un tema que muchas veces hay un término medio que cuando estás ya dentro de un sector, muchas veces los sectores son que poco a poco vas haciendo ese cambio de profesional, pero de forma gradual, porque estando dentro de ciertas industrias es mucho más fácil pues cambiar, ver los cambios, a veces te puedes evitar ese salto al vacío porque vas viendo qué es lo que se está moviendo, cuál va a ser el futuro, entonces intentar anticiparse un poco a todo eso, pues sería lo ideal. Y una pregunta para cambiar de tema, ahora sí que es la que iba a hacer antes. ¿Hasta qué punto creéis que es importante en este sector, bueno, y en otros en general, pero bueno, vamos a hablar de este que es el que conocemos, conocer a alguien dentro para meter el pie, para tener ese primer trabajo cuando estás haciendo ese cambio de carrera? ¿Creéis que es importante? ¿No? ¿Ayuda mucho? ¿Es imprescindible? Mira, ¿Qué Para sí. mí ayuda porque en relación a la pregunta que hiciste antes, yo no tuve así grandes momentos de decir, de duda de haberme equivocado, porque es verdad que cogí un momento dulce y caí en un momento adecuado y fue todo crecer y mejorar. Aparte de esto que dice Pablo, de que sí que a veces pues ves que esto es inmenso y quieres aprender más y no es capaz de acaparar todo. Pero el momento más crítico sí que me parece al principio, cuando tú realmente haces ese pequeño salto al vacío de dejo lo que estaba, me meto en lo nuevo, hago una inversión, sea monetaria, en máster, sea en tiempo, sea en lo que sea, y no te empiezan a salir, no te empiezan a dar la primera oportunidad. Entonces, para mí sí que ese es el momento más complicado y yo entiendo que ahí sí que cuantos más contactos tengas, mejor. Pablo, Bryce, ¿vosotros qué pensáis? Mira, pues para mí fácil, porque aparte lo hablé bastantes veces y hace poco lo volví a comentar este tema en concreto, ¿no? Para mí no voy a decir, bueno, no, sí, sí, es fundamental, ¿no? O sea, para mí ya no solo en el hecho de poder entrar, y ahí, o sea, si tienes a alguien interno que te pueda echar un cable, que te pueda guiar, genial, ¿no? En esa fase. Eso es más complejo, ¿no? Es más complejo porque, oye, lo conoces o no lo conoces. Puedes buscarte la vida para intentar contactar con alguien, contactar con Datola, ya nos ha pasado, ¿no? De, oye, mira, que me interesa este mundillo, ¿me podéis guiar? Sabemos que Datola eso no es, o sea, bueno, eso es un hobby y al fin y al cabo, más lo que podamos en ese momento, pues le podemos dar más o menos cariño pues a la persona, ponerle en contacto con alguien que a lo mejor le puede dar esa visibilidad, ¿no? Claro, si no tienes Ese enfoque. contactos ahí, tienes la datolada, ¿no?
Tienes la Es el datorada, mensaje. efectivamente. Tienes forma, o sea, pues sería eso. Si no los tienes, para mí creo que Búscalos. sería ideal, sería buscarlos. Igual en la primera fase cero, intenta buscar esos contactos, ¿no? Esas personas que te puedan guiar un poquito, que dentro, aparte, estamos en un sector muy, muy guay en ese sentido, de mucho colegueo, mucha hermandad y amistad, ¿no? Pues que creo que se pueden encontrar, ¿no? Pero sobre todo lo digo para dar ya, una vez estés dentro, los primeros pasos, ¿no? A mí esa figura del mentor, tutor, como queramos llamarle, maestro incluso, ¿no? Me parece fundamental. Me parece fundamental volver a, que ya se intenta en muchas empresas y tal, pero volver a rescatar esa figura del aprendiz, ¿no? Del aprendiz más puro de antiguamente, ¿no? Como se decía antiguamente. Igual tú, para ser albañil, pues comenzabas en una cuadrilla con una persona que te iba a enseñar cómo se ponían los ladrillos y tal. Bueno, y eso cualquier tipo de profesión, ¿no? Pues en la nuestra, a nivel digital, me parecería una figura eh, estupenda para todos, además, tanto para el maestro como para el aprendiz. El maestro, bueno, porque poco a poco va formando a una persona en la cual va a poder aportarle desde un momento muy inicial ya a sus objetivos, a los objetivos de la empresa, a los objetivos de, de los que realmente, pues, el maestro tiene que llegar, ¿no? Y al aprendiz, porque gracias a esa tutorización, ¿no? O ese seguimiento, esa mentorización, podrá llegar a aprender de una forma muchísimo más ágil y muchísimo más consistente que hacerlo él solo o de forma más autodidacta, o sí dentro de un equipo pero con unas tareas concretas que le manden y tal. Pues me parece fundamental, ¿no? O sea, el hecho de, mira, vas a estar aquí, vamos a ir de la mano. Y cuando digo maestro, pueden ser maestros, y cuando digo eso, ¿no? Esa persona que te guíe puede ser un equipo, ¿eh? No digo que tenga que ser una persona concreta con un aprendiz mano a mano todo el día y tal, ¿no? Pero sí que para mí me parece una figura eh, que aportaría un valor extraordinario. Y eso en las empresas, si realmente lo consiguen instaurar de alguna forma, ¿no? Con esos becarios, o gente que viene de prácticas, o gente que viene reciclada con su primer trabajo, o con esos juniors, ¿no? Realmente lo que van a conseguir es, por un lado, tener a esa gente que va a aportar lo máximo posible en el menor tiempo posible, y al mismo tiempo, pues oye, es un valor añadido que le está dando a esas personas y que realmente les va a enriquecer muchísimo a nivel tanto profesional e incluso diría que personal. ¿Y creéis que las empresas invierten en esa figura? Porque, jova, al final, lo que yo he vivido normalmente es, vale, necesitamos gente, vamos a meter juniors, pero claro, necesito gente porque tengo que sacar trabajo, la gente senior está sacando trabajo y no tiene tiempo de aprender a esos juniors. Yo creo que, no suele haber esas figuras, no hay tampoco una formación para esas figuras para que puedan acompañar a la persona junior. Muchas veces eres eres el encargado de formar a esa persona junior, pero no estás ni capacitado para formar a esa persona junior, que pasa Ya, muchas porque veces. puedes saber mucho y no saber enseñar. Enseñar o empatizar. He hecho en falta muchas veces esa empatía de la persona senior con la persona junior. Pronto se nos olvida de que hace no tanto no tenías ni puta idea y estás preguntando esas cosas o peores, o incluso 20 veces preguntando lo mismo. 20 veces, o incluso entender que aunque sea senior, que en plan, bueno, esta persona es senior, puede tener un sector tan amplio, puede ser bueno o dedicar sus anteriores años a unas tareas muy específicas y no tener el mismo conocimiento que en estas partes, que en esta empresa son tan necesarios. Entonces, un poco de empatía a la hora de evangelizar, a la hora de formar, a la hora de tutorizar, yo creo que falta, y falta para mí esa figura de maestro, aprendiz, un poco como, bueno, como, como no nos pasaba igual, como esa figura del maestro aprendiz que gracias a Dios igual tuvimos en otros tipos de ámbitos o en otro tipo de enseñanzas a lo largo de nuestras vidas. Yo creo que en el mundo laboral pues es un poco búscate la vida y sobrevive. A veces es esto que dice Bryce, que sí que es falta de formación o de no desarrollar esa aptitud transversal que yo también tenía aquí apuntada y que es importante, que es ser capaz de ponerte un poco en los zapatos del otro, ¿no? Tanto cuando hablas con cliente como cuando hablas con un compañero.
pero otras veces también es un poco lo que preguntabas tú, Eva, que es que a veces cuando se ficha a la persona es que ya vas muy pillado de trabajo y no hay los recursos para, ¿sabes? No hay una previsión de voy a ir formando gente porque me va a hacer falta. Suele ser, la meto para ahí, el cliente da por hecho que metes una persona y ya está al 100% desde el principio siendo productiva, cosa que es mentira, y luego tampoco tenemos en cuenta lo que dice Bryce también, que ya no es formar esa persona, es que para formar bien esa persona y que a medio plazo funcione bien, otra persona más senior con el modelo este de Jedi Padawan de Pablo, que me parece muy bien, tiene que quitarse tiempo productivo de él, es decir, y eso es importante, que se le quiten horas de trabajar para dedicarse a eso, porque a medio plazo va a ser mejor, siempre que tú tengas una política de retención de personal interesante. Claro, si la formas para que a los 3 meses se te vaya, pues no, pero si realmente estás trabajando por crear un equipo sólido y demás, debes invertir en eso al principio. Para invertir debes dedicar recursos y tener en cuenta que esa capacidad se va a reducir durante un tiempo. Pues tengo otra pregunta ya para ir finalizando. Bueno, después os dejo hacer alguna más si queréis y si nos queda con el tintero. Pero antes comentabais los dos que tuvisteis la suerte de, bueno, de hacer este cambio, que al final yo creo que es una cuestión de suerte. Bueno, en el caso de Pablo, que decía que tenía una aventura por ahí, pues igual fue un poco suerte guiada, ¿no? Pero suerte de tener a esa persona. Tuvisteis la suerte de caer en ese momento dulce donde se estaban buscando a mucha gente, muchas empresas, ¿no? Digamos, donde había mucha demanda de este tipo de perfiles. ¿Creéis que a día de hoy sigue ese momento? ¿Se ha ralentizado un poco? ¿Sigue habiendo tanta necesidad como hace unos años, como cuando hicisteis vosotros el cambio? ¿No? ¿Qué creéis? Ahí que conteste Pablo, que es el empresario. Yo al final llevo llevo en el sector Me desde quedo, me quedo. 2019 y para mí no tengo tanta visión de tantos años. Sí que es cierto que ahora pues gestiono otro proyecto grande que está creciendo y yo veo que sí, seguimos necesitando gente y sigue habiendo demanda. No veo un problema. Y puestos diversos, ¿sabes? Pues tanto más técnicos, menos técnicos, más junior, más senior, expertos en CRO, expertos en arquitectura de datos. Yo percibo eso, pero claro, yo percibo solo una parte de la realidad, que es trabajar en una empresa puntera de analítica, un proyecto grande y desde hace un par de años no tengo tanta visión como tenéis vosotros. Sí, a ver, desde mi visión, evidentemente sesgada, ¿vale? Porque tampoco tengo una opinión del todo hecha en este sentido. Pero, a ver, yo creo que aquí surgen varias cosas, ¿no? A nivel, la propia profesión, nosotros cuando comenzamos, pues estaba un poco también en sus orígenes. Bueno, ya llevaba unos cuantos añitos y tal, pero sí que es cierto que la pillamos bastante joven. Por tanto, yo diría, y es más una sensación que una realidad, ¿vale? Igual los datos de alguien sale con los datos y tiene algún tipo de estudio que puede certificar lo contrario que voy a decir, pero un poco por sensaciones me da que quizá bueno, como en todo, ¿no? Igual que nos pasó a nosotros, vimos que había una oportunidad, pues la gente también pues, se empezó a interesar también en esto, se empezó a formar, bueno, a nivel sí, cursos, masters, bootcamps, ¿no? Pues evidentemente hay más que nunca, ahora mismo. No existía, cuando yo hice aquel máster, no existía ningún tipo de curso, digamos, más o menos reglado de analítica digital, prácticamente. De hecho, lo hice, fue internacional, no fue ni en España, pero fue una cuestión que casi ni encontraba. Entonces, también hay mucho más, digamos, junior accesible que puede llamar a tu puerta para ese motivo. Yo creo que ahí, a lo mejor también los juniors de hace unos años, o sea, antes había menos gente que entraba en ese sentido, se fueron formando y entonces, bueno, pues a día de hoy sí que hay más perfiles seniors, hay más capacidad de poder fichar por ahí, ¿no? Entonces, yo veo que quizá a nivel demanda, quizás estén demandando perfiles más que antes, me refiero, perfiles ya con una serie con una experiencia ya de algunos años, quizá juniors
pues no llegue a cubrirse el mercado como antes, porque también hay muchísima más oferta, o sea, muchísima más gente que se está preparando para ello, ¿no? Y aunque haya crecido lo que es la demanda a nivel absoluto, quizás a nivel proporcional, el ratio pues es más difícil. Es decir, a lo mejor Víctor y yo, en el momento que entramos, ¿no? Llamamos a la puerta y ya, hostia, bien, ya viene con un máster, nos vale, por lo menos lo probamos. Quizás ahora ya en vez de llamar Víctor o llamar yo, llaman 12 o llaman Y ya 20 no vale solamente con y el entonces máster y ya ya hace no vale. falta ese portfolio del que hablábamos antes y Claro. hacer un poquito más. Y ya hay también más profesionales que a lo mejor no son juniors, pero llevan 2 años, o sea, ya no son seniors del todo, pero llevan ya 2, 3 años, que a lo mejor lo que te pueden aportar es mucho más de lo que te pueden costar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor apuestas más por eso. No sé, yo diría que quizá la puerta de entrada la tienen a día de hoy un poquito más difícil, el tema de entrar, de meter el pie, que es donde realmente sería lo importante, pero a la hora también, a ver, el tema de los datos y aunque tengamos que ir especializándonos, sigue estando pues en boca de todos la importancia, ¿no? de realmente tomar esas decisiones de forma eh, basada en datos y etcétera, ¿no? Y intentas ir especializándote y adaptándote a las nuevas realidades, mundo cookies, no se me viene ahora a la cabeza, etcétera, pero sigue habiendo mucha demanda y muchas empresas, incluidas las empresas muy grandes, siguen estando pues en una situación que se usa un poco, ¿no? Y que por tanto necesita que se usen más y siga habiendo movimiento en ese sentido. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna pregunta más o algún comentario que creáis que es importante destacar sobre este tema que estamos hablando hoy de cambio de profesión. ¿Algo que queráis añadir? Yo por resumir muchísimo en una frase, ¿no? Y lo que le digo muchas veces a la gente con la que a lo mejor tengo contacto o voy a hacer alguna entrevista con alguien que quiere meterse en el sector, que realmente lo más importante, y esto aparte lo dice Bryce mucho y me va a dar la razón, ¿no? Lo más importante es tener eso, aptitud, pasión, que no te dé miedo el hecho de que durante un tiempo vas a tener que sumergirte, ¿no? O sea, que realmente te apetezca sumergirte en este mundillo. Ya no solo lo que las tareas, cuando empiezas vas a seguramente hacer tareas muy divertidas y tareas muy tediosas, ¿no? Porque al cabo cuando vas empezando pues también te toca un poco hacer ese trabajo de fondo que no es el más vistoso, llamemos, ¿no? Pero que realmente te apetezca, que te nutras tanto de lo que pasa en tu empresa, de lo que pasa con tu día a día, sino también de todo el entorno, de conseguir comunidad, de seguir a gente que realmente sean líderes de opinión en el sector, de estar actualizado, ¿no? De que tu vida, entre comillas, gire un poco en este sentido, ¿no? Para intentar, pues eso, lo antes posible nutrirte de eso. Que no te dé miedo el hecho de que a lo mejor des un paso, a mí me ha pasado, creo que ha habido también, de que a nivel económico des un paso atrás si quieres meterte en esto. ¿Por qué? Porque si realmente estás interesado y tienes pasión, tienes ganas ¿no? y vas a ir aprendiendo, ¿no? Y vas a seguir tu camino, pronto lo vas a poder, en ese sentido, casi como pillar carrerilla, ¿no? En plan de pillar un impulso que te va a permitir saltar más lejos, aunque ese primer paso sea un poco hacia atrás en ese sentido, ¿no? Y sobre todo que apuestes por un proyecto o por un equipo donde creas que te va a aportar, que vas a aprender, porque al fin y al cabo es eso, no te preocupes tanto del dinero porque aún es formación, ¿no? En ese sentido, no te preocupes tanto de las supercondiciones o ya he encontrado el trabajo de mi vida, porque cuando cambias de eso nunca va a ser el trabajo de tu vida. O sea, a partir de ese momento empiezas a poner la primera piedra, más en este sector, ¿no? Que vas a ir construyendo. Y cuanto más sólida sea esa base, más rápido vas a construir ese muro, ¿no? O esa casa o ese proyecto de vida profesional, ¿no? Estos serían como mis consejos así resumidos en ese sentido, un poco por la propia experiencia que he podido tener y un poco por la que he visto también pues, en la experiencia de otros. Pues muy bien. No añadiría mucho más Nada a más que lo añadir. de Yo creo Pablo. que sí, que lo que ha dicho Pablo, pues genial. Es un Broche de oro. cierre fantástico, sí, señor. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los tres por venir hoy al podcast. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos vemos muy pronto con otro tema. Ya sabéis, si tenéis alguna propuesta, enviadnos un email a info@datola.es, que estamos abiertos a cualquier tema, cualquier invitado, a lo que queráis, a lo que queráis. Echamos por ahí. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Venga, Hasta pronto. chao, chicos. Chao, chao.
Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!